En el video tutorial de hoy vamos a aprender a enviar archivos con formularios. Para ello, primeramente tenemos ya un ejemplo preparado. Vamos a ver la estructura y pues tenemos el archivo index.php donde vamos a crear nuestro formulario. También tenemos un archivo datos.php que es donde vamos a procesar los datos que hemos enviado desde el formulario de index.php. Y tenemos una carpeta llamada archivos que actualmente se encuentra vacía. En esta carpeta es donde vamos a guardar los archivos que enviemos con el formulario que tenemos en index.php. Entonces vamos a ir al editor de código y vamos a abrir el archivo index.php. Aquí lo tenemos y primeramente vamos a crear lo que es un formulario. Abrimos y cerramos la etiqueta de formulario, ahí está. Y en el action vamos a definir la ruta. Como el archivo se encuentra en la misma carpeta, pues solamente bastaría con escribir datos.php. Entonces vamos a hacerlo y escribimos datos.php. Ya lo tenemos. Ahora vamos a definir el método que vamos a utilizar. Cuando vamos a enviar archivos con formularios, solamente podemos utilizar el método post. Con el método get no podemos enviar archivos. Entonces vamos a utilizar el método post. Ahí lo tenemos. Y para enviar archivos en un formulario tenemos que definir también un atributo llamado enctype. Sería este enctype. No sé cómo se pronuncia bien, pues yo sí lo pronuncio, pero aquí también ustedes en pantalla cómo se escribe. Y aquí llevará un valor. Y el valor que lleva es el siguiente. Es multipart. Sería multipart. Escribimos una pleca o una diagonal como le llamen ustedes. Y escribimos form-data o form-data. Ahí está. Entonces, para enviar archivos es necesario definir este atributo en el formulario, porque si no, no nos va a funcionar. Y siempre que enviemos archivos tenemos que utilizar el método post, porque si no, no nos va a funcionar el formulario. Entonces aquí ya tenemos definido nuestro formulario correctamente. Ahora vamos a crear un input. Primeramente vamos a crear un label para que aparezca en pantalla el nombre. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, archivo. Y ahora vamos a crear un input de tipo file. Aquí en dice type le vamos a poner file. ¿Está? Y vamos a definir un atributo name, que va a ser el nombre que va a llevar este input para cuando lleguemos aquí a datos.php pues podamos recuperar el valor del input. Voy a llevar el name y le vamos a poner a este ejemplo, le vamos a poner archivo. Por ejemplo, archivo. Aquí va, así se va a llamar nuestro input. Ya lo tenemos. Y vamos a hacer un salto de línea con br. Vamos a crear un input de type submit para poder enviar el formulario. Vamos a definir un value que va a ser el texto que se va a mostrar en pantalla y le vamos a poner enviar. Ahí está, vamos a guardar esto y vamos a ver nuestro ejemplo. Ahí lo tenemos. Y aquí está, ya tenemos un input de tipo file. Si hacemos clic, pues nos va a permitir seleccionar un archivo que tengamos en nuestra computadora. Voy a cancelarlo y vamos a ir a nuestro archivo datos.php, que es donde vamos a recibir los parámetros. Bien, para recibir los parámetros de estos archivos, pues vamos a utilizar lo que es símbolo $-file. Esta es la manera que se recuperan los archivos enviados con el método post y con el input de tipo file. Aquí lo tenemos. Entonces vamos a acceder o hacer lo siguiente. Primero vamos a abrir y cerrar corchetes. Entre comillas vamos a escribir el atributo name que lleva el input. En este caso se llama archivo. Entonces vamos a escribir archivo. Y después de esto podemos definir un par de valores que nos van a permitir acceder a cierta información del archivo que ha sido enviado.
Primero vamos a acceder al nombre original. Vamos a abrir y cerrar corchetes nuevamente, entre comillas simples o dobles como ustedes quieran. Vamos a escribir name. Este name nos va a permitir acceder al nombre original del archivo. Vamos a imprimir esto en pantalla con echo y vamos a dar un salto de línea con echo y entre comillas vamos a poner br. Ahí está, punto y coma. Ahora vamos a acceder a otro valor que puede ser el tipo de archivo que hemos enviado. Voy a copiar esto, lo voy a pegar y solamente vamos a cambiar aquí esta variable. En este caso accedemos al nombre completo. Ahora vamos a acceder al tipo de archivo que ha sido enviado y vamos a definir aquí type. Con esto vamos a recuperar el tipo de archivo, si es una imagen JPG o PNG, si es un archivo PDF o el archivo que estemos enviando. Voy a hacer otro salto de línea nuevamente con BR y vamos a definir nuevamente aquí la variable global files, que es donde recuperamos los valores de nuestro archivo que hemos enviado, y tenemos también otra variable que sería size. Con size vamos a poder recuperar el tamaño del archivo pero en bytes. Entonces aquí vamos a hacer otro salto de línea y vamos a ver otro valor que podemos acceder para recuperar cierta información del archivo que hemos enviado desde el formulario. Voy a copiar esto nuevamente y voy a pegarlo aquí abajo. Tenemos también el valor que sería tmp-name, que sería el nombre y la ruta temporal del archivo que se ha guardado en el servidor. O sea que cuando nosotros enviamos el archivo, pues se guarda de forma temporal en el servidor y accedemos con este valor, con tmp name. Y aquí recordemos que siempre utilizamos la variable global símbolo de files, llevaría el nombre del archivo, o sea el atributo name que hemos definido, y la variable que nos va a permitir acceder a cierta información del archivo que hemos enviado. Y por último tenemos también lo que es el otro valor que nos va a permitir acceder cuando haya un error cuando hemos enviado el archivo. Pues aquí solamente escribiríamos error de esa forma. Vamos a guardar esto y vamos a probar nuestro ejemplo. Voy a recargar nuevamente el ejemplo. Voy a seleccionar un archivo. Por ejemplo, voy a seleccionar el logo del canal. Lo voy a abrir. Ya lo tengo seleccionado. Como pueden ver, aquí se muestra que es de tipo PNG. Le doy a enviar y ahí está. Me recupera primero, dijimos, el name, o sea, el nombre original del archivo. Por eso se muestra aquí logo youtube-01.png. Si vamos a ver el archivo que tenemos en la carpeta, aquí está logo youtube-01.png, ahí dice archivo png. Vamos a regresar nuevamente y el segundo valor que recuperamos del archivo sería el tipo. ¿Qué tipo de archivo es? Por eso aquí se muestra que es imagen png. Y después recuperamos con size, recuperamos lo que es el tamaño en bytes. Aquí estamos viendo que se muestra el tamaño en bytes, son 55.170. Y aquí después tenemos el tmp-name, que es la ruta y el nombre temporal que tiene el archivo cuando se sube al servidor. Por eso aquí aparece que está guardado en disco local C, exam tmp php 300c.tmp, es un archivo temporal. Y por último vamos a ver que tenemos la variable error, que nos va a recuperar si hay algún error cuando se ha enviado el archivo. En este caso muestra 0, quiere decir que no hay ningún error, que el archivo se ha enviado satisfactoriamente. Pero si vamos a ver aquí en nuestro ejemplo,
pues en la carpeta de nuestro proyecto, aquí está, archivos, pues está vacía, porque ahorita solamente hemos accedido a la información. Vamos a aprender a mover los archivos que hemos enviado a una carpeta determinada que nosotros queramos. Entonces vamos a regresar aquí al código y pues voy a borrar esto. Todo esto era solamente para mostrar que para qué sirve cada variable, porque las vamos a utilizar de vez en cuando. Aquí podemos ver que el name accede al nombre original, el type, el tipo de archivo, si es imagen, si es documento o lo que sea. Aquí en size recupera el tamaño en bytes, en tmp, y un bajo name recupera lo que es el nombre y la ruta donde se encuentra el archivo temporal que hemos subido al servidor. Y aquí tenemos el último valor que sería error cuando se muestra un error. Entonces voy a borrar esto y vamos a hacer que nuestra imagen, cuando la enviamos, pues se guarde en la carpeta archivos que tenemos en nuestro proyecto. Vamos a hacer que ahorita está vacía. Vamos a ir aquí al editor de código y para empezar vamos a definir una ruta que nosotros vamos a querer que se guarde el archivo. Primeramente vamos a definir lo que es una variable llamada ruta. Por ejemplo, va a ser igual, como queremos guardarlo en la carpeta llamada archivos y se encuentra al mismo nivel de donde están el archivo de datos.php, que es donde se procesan los datos. Entonces solamente vamos a escribir archivos. Vamos a ir aquí, entre comillas vamos a escribir archivos. Ahí está, archivos, y vamos a poner ahí lo que es una pleca para adentrar o acceder a la carpeta. Después vamos a concatenar lo que es el nombre original de nuestro archivo. Ya sabemos que como se recupera la información del archivo es con símbolo de dólar guión bajo files o files, como quieran ustedes. Después escribimos entre corchetes el atributo name del input de tipo file. En este caso se llama archivo. Entonces vamos a, aquí lo tenemos, se llama archivo. Entonces vamos aquí a escribir solamente archivo. Y como queremos que nuestro archivo se guarde con el nombre original que enviamos, pues vamos a ponerle entre corchetes nuevamente la variable name. Ya sabemos que con esta se recupera el nombre original del archivo. Entonces aquí ya tenemos lo que es la ruta donde vamos a guardar lo que es el archivo que hemos enviado, y vamos a guardarlo siempre con el nombre original. Aquí está, con símbolo de dólar guión bajo files. Pasamos el nombre del archivo, o sea el name que hemos definido, y después la variable que podemos acceder a dicha información del archivo. Ya lo tenemos. Ahora vamos a utilizar una función llamada move-upload files, que significa que vamos a mover el archivo que se ha subido mediante HTTP, o sea con el método post. Entonces vamos a ver que primeramente nos va a pedir dos valores. Primeramente va a pedir lo que es el nombre del archivo, y el nombre es el que se encuentra en el archivo y la ruta temporal que se ha almacenado lo que es el archivo que se ha enviado. Entonces recordemos que para acceder a ese nombre donde se encuentra temporalmente guardado es símbolo de dólar guión bajo files. Abrimos, cerramos corchetes y vamos a escribir primeramente el nombre del archivo o el nombre del input que hemos enviado. Se llama archivos. Recordemos que así definimos en el atributo name, se llama archivo. Ahí está. Y después vamos a abrir nuevamente corchetes y dentro de él vamos a definir el nombre del archivo temporal. Recordemos lo que era con tmp-name. Ya lo tenemos. Ahora vamos a definir el destino, o sea la ruta donde queremos guardarlo. Aquí ya creamos previamente una variable que contiene la ruta, entonces solamente vamos a escribir ruta, o vamos a escribir nuestra variable ruta. Ahí lo tenemos. Con esto pues ya se va a subir nuestro, aquí
punto y coma, ya se va a subir nuestro archivo al servidor y se va a guardar de una sola vez en la carpeta que hemos definido. Pero vamos a hacer este ejemplo un poquito más complejo o que se funcione de mejor manera. Vamos a hacer un if. Con un if vamos a decirle que si el archivo pues se ha guardado satisfactoriamente, voy a cortar esta línea. Recuerden que aquí no lleva punto y coma al final, porque si no aquí nos va a dar un error si definimos punto y coma al final aquí. Entonces iría sin punto y coma. Si esta función pues nos va a mandar un valor booleano, o sea, true or false. Si el archivo se ha movido satisfactoriamente, o sea, por eso mandamos if. Si el archivo se mueve satisfactoriamente, vamos a escribir con eco en pantalla archivo subido con éxito. Bien, y si no, vamos a hacer con un else, un eco también, y vamos a decir que ocurrió un error, o sea, error, el archivo no se pudo subir, le vamos a poner. Bien, vamos a guardar esto, finalizar con punto y coma, me he olvidado. Vamos a guardar, entonces este ejemplo nos va a funcionar para subir el archivo. Vamos a ir a nuestro ejemplo, vamos a regresar nuevamente atrás, vamos a recargarlo y ahí está, no tenemos ningún archivo seleccionado. Vamos a seleccionar uno, por ejemplo siempre el logo. Voy a darle a abrir y lo voy a enviar. Ahí me dice archivo subido con éxito. Vamos a ver, voy a verificar que si se ha subido en nuestra carpeta archivos que tenemos definida en nuestro ejemplo. Entonces vamos a abrirlo y ahí está, como pueden ver, ahora sí ya se ha subido la imagen a nuestra carpeta. Vamos a probarlo nuevamente y ahora vamos a subir un archivo PDF. Vamos a seleccionar la carpeta de descargas y tenemos un archivo PDF. Lo voy a seleccionar y lo voy a enviar. Me dice archivo subido con éxito. Regresamos nuevamente y vamos a ir a la carpeta archivos. Ya la tenemos aquí abierta. Voy a ingresar nuevamente para que vean que efectivamente se sube el archivo PDF también. Entonces de esta manera se utiliza esta variable global simboledor-files que nos va a permitir acceder a información del archivo que se ha enviado mediante un formulario con el método post. Y también recordemos que este atributo tiene que ser obligatorio para que nuestro formulario funcione cuando enviamos input de tipo file, o sea, input que pueden enviar archivos. Y también pues aquí mismo se pueden meter otra clase de input como ustedes quieran, un input de type text o ustedes quieran, aquí pueden escribirlo y pues se enviaría de la misma forma como lo hemos visto. Lo único que cambia es cuando utilizamos el input de type file que vamos a enviar archivos, pues aquí definimos este atributo y solamente se puede utilizar cuando utilizamos el método post. Con el método get no se puede. Y entonces así funciona todo esto y nos vemos en el próximo video tutorial.